Bien, hoy es el día 9 de octubre del año 2024. Estamos por iniciar el podcast para la Sociedad Mexicana de Estudios de los Trastornos del Movimiento. Ya ves, ya me equivoqué yo, man, ya va a tener que empezar otra vez. Ok. Soma, empezamos. Bienvenidos, el día de hoy tendremos el podcast de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Movimientos Anormales, dedicada a la cirugía de Parkinson, y contamos con dos invitados, el doctor Julián Soto Abraham, neurocirujano funcional adscrito y coordinador del Servicio de Neurocirugía Funcional en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga, y al doctor Armando Díaz Martínez, también neurocirujano funcional adscrito al Servicio de Neurocirugía en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Platicaremos sobre la aplicación de herramientas quirúrgicas en el tratamiento de enfermedad de Parkinson, particularmente cuáles son estas herramientas que se utilizan en la actualidad, qué indicaciones existen y los resultados y expectativas que pueden generarse a partir de ellas. Julián, ¿puedes platicarnos inicialmente sobre las indicaciones más importantes que en la actualidad utilizamos para sugerir que un paciente es candidato para la herramienta quirúrgica que más estamos utilizando en la actualidad, que es la estimulación cerebral profunda? Claro, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Pues creo que es un tema bastante importante y muy extenso de abordar, ¿no? Y creo que con el paso del tiempo, digo, no vas a dejar mentir, las indicaciones han ido evolucionando, al igual que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, sobre todo el quirúrgico. Yo me acuerdo hace algunos ayeres que yo empecé haciendo esto, la indicación de tratamiento quirúrgico en un inicio era a los pacientes que ya no se les podía ofrecer nada en cuanto al tratamiento farmacológico como tal, y sobre todo pacientes que ya estaban desgraciadamente en estadios muy avanzados. Y obviamente esto se ha ido modificando conforme se ha ido teniendo mayor conocimiento, en este caso de la estimulación cerebral profunda. Para resumir en pocas palabras, actualmente el mejor paciente, el candidato ideal para esta cirugía es el paciente que esté en su buen momento de respuesta al tratamiento farmacológico, llámese la terapia farmacológica con levodopa, y que su funcionalidad como expectativa de vida sea muy buena, ¿no? Entonces, no necesariamente ya nos vamos a involucrar con el tiempo de evolución, con el tiempo de las discinesias que tenga el paciente, sino el paciente que esté en su mejor etapa de tratamiento farmacológico. Creo que yo así lo podría resumir a grosso modo. Armando, el esquema de manejo que están adoptando en Monterrey es, me imagino, también similar. Buscas un paciente candidato principalmente en función de su respuesta a levodopa. Algunas de estas complicaciones motoras asociadas con el medicamento y su uso crónico podrían ser las más claras como indicaciones para considerar un paciente candidato. Hola, buenas. ¿Cómo están todos? Sí, digo, definitivamente el, una de las indicaciones para que el paciente sea candidato es de que el medicamento le funcione. Si bien el medicamento siempre va a funcionar, va a tener algunos efectos adversos con el paso del tiempo. Y estos efectos adversos son los cambios o fluctuaciones motoras que a veces se presentan, efectos inesperados, que el medicamento deje de funcionar de manera súbita, o las llamadas discinesias, que son movimientos involuntarios causados por el mismo medicamento. Esas pudieran ser unas de las dos indicaciones propias por el medicamento que también buscamos para un buen candidato. Perfecto. Ahora, hay enfermedades que en un principio parecen enfermedad de Parkinson, y sin embargo, con el curso del tiempo van mostrando su verdadero rostro, ¿no? Y que realmente no se trataban de enfermedad de Parkinson primaria, sino de otro tipo de patologías. Para poder distinguir claramente estos diagnósticos diferenciales y discernir con precisión qué paciente es el que tiene enfermedad de Parkinson, siempre ha sido importante hacer un abordaje de diagnóstico diferencial. Generalmente en varios centros del país tenemos la ventaja de que muchos de estos pacientes vienen ya referidos por médicos, neurólogos, expertos en ese tipo de enfermedades, pero también es común que aparezca el paciente de primera vez
buscando una instancia quirúrgica. ¿Qué tipo de pruebas o abordajes realizan, Julián, con la intención de abordar estos pacientes que llegan con nosotros de primera intención sin un diagnóstico claro? ¿Existe alguna prueba que pueda orientarnos a que el candidato es ideal para estas intervenciones? Mira, te voy a dar un ejemplo claro del Hospital General. El Hospital General es un hospital de referencia, entonces, digo, difícilmente va a llegar un paciente de novo sin tratamiento previo o que haya recibido alguna orientación médica por otro lado, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre tratamos de hacer es, digo, lo ideal es apoyarse por la parte de la parte clínica de los especialistas en trastornos del movimiento y que ellos, bueno, refieran al paciente a cirugía, pero tienes toda la razón, hay pacientes que llegan ya dirigidos directamente a tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que hacemos básicamente pues, son las pruebas clínicas, hay que recordar que los trastornos del movimiento no hay más que la parte de diagnóstico clínico, como hacerlo con las escalas de evaluación, el UPDRS, la escala de la MDS también. Y hacemos también lo que es la famosa prueba de tratamiento con medicamento con levodopa y hacer las evaluaciones previo al tratamiento y después del tratamiento, como le llamamos nosotros, en on y en off, para ver cuál es la respuesta real del paciente y bueno, ver su evolución. También es importante ver antecedentes de los pacientes, si tienen algunas otras comorbilidades, cómo ha sido su evolución de la enfermedad, si ha evolucionado muy rápido, esas son banderas rojas que hay que tomar en cuenta y también la real respuesta que tengan al tratamiento, en este caso a la levodopa, si es una respuesta eficaz, ¿no? De que los síntomas mejoren como tal con el paciente. Digo, ya nos podemos apoyar con estudios de imagen, que realmente son, como tú lo comentaste, para sacar diagnósticos diferenciales de otras patologías, pero no necesariamente para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Si contamos con ellos y el paciente puede alcanzar con ellos, bueno, se los hacemos como los estudios de SPECT, estudios de resonancia magnética, en algunos casos estudios genéticos, pero no es lo común. Habitualmente nos sustentamos más con la parte clínica y la respuesta farmacológica y la evolución de la enfermedad. Y esa es una de las peculiaridades de esta enfermedad, a pesar de que lleva más de 200 años de haber sido descrita, su definición sigue siendo puramente clínica. Y los estudios que menciono pues, nos ayudan a discernir esta entidad de otras enfermedades que puedan parecerse. Una vez que tenemos un paciente que responde correctamente a estas pruebas de levodopa y que sabemos que tienen una respuesta motora óptima por periodos breves, como comentó el doctor Díaz Martínez, con fluctuaciones en el beneficio del efecto a lo largo del día e incluso con efectos secundarios asociados al medicamento, como los movimientos involuntarios llamados discinesias, pues consideramos a un paciente candidato. Tenemos la fortuna de participar en centros de referencia nacionales y regionales que incluyen también en sus protocolos preoperatorios el análisis neuropsicológico y neuropsiquiátrico. Armando, ¿puedes platicarnos cuál sería el interés principal de detectar este tipo de comorbilidades que señaló el doctor Julián Soto y que podemos distinguirlas a partir de estas pruebas neuropsicológicas? Como bien mencionaste, hay ciertas enfermedades que se parecen mucho al Parkinson y algunas se pueden comportar, de hecho, por mucho tiempo muy similares, que son parkinsonismos atípicos, son enfermedades, digamos, hermanas al Parkinson. Y ahí, este tipo de enfermedades normalmente con el paso del tiempo eh, se despegan o se diferencian del Parkinson por deterioros cognitivos o deterioros de la memoria. Entonces también tenemos que identificar de esta manera que no haya algún déficit o que se vaya presentando algún deterioro, demencia en los pacientes. Y de igual forma, hay pacientes que no serían candidatos por la misma historia de la enfermedad, que es ya el panorama ya final de algunos pacientes con la condición de Parkinson, que es que terminan con demencia. Y este tipo de pacientes ya al final de la enfermedad o que tienen este tipo de deterioro no se consideran candidatos y entonces nos ayudan también a filtrar a los pacientes que sí pudieran ser candidatos que tengan deterioro cognitivo leve, es decir, solamente algunos déficits, sobre todo en el, cognitivos o de memoria, que sean leves o algunos que sean moderados según dependiendo el caso. Perfecto. Y ha habido también mucha inquietud
acerca de seleccionar pacientes con estados de ánimo frágiles, no tendientes a la depresión. Entonces, todavía algunos centros también hacen hincapié no solamente en evaluaciones neuropsicológicas, sino que se extiendan también a un abordaje neuropsiquiátrico más profundo y distinguir si dentro de la comorbilidad más importante asociada al trastorno del movimiento existe también algún problema en el ánimo, ¿no? O afectivo, como la depresión, que es una de las expresiones más comunes del Parkinson no motor y que también tiene valor pues detectarlas con este tipo de abordaje. Y una vez que hemos detectado pacientes candidatos completos para este análisis, para esta intervención, pues básicamente tenemos dos herramientas, una herramienta que modula la actividad cerebral y una herramienta que destruye ciertas áreas anatómicas involucradas en la generación de los movimientos anormales del Parkinson. Sin embargo, la más popular de ellas sigue siendo sin duda la neuromodulación a través de la estimulación cerebral profunda. Los pacientes cuando acuden a consulta luego se quedan con la idea de que existe una sola intervención, ¿no? Y queda claro que existen varias para estas enfermedades. Uno de los blancos que utilizamos con más frecuencia es el núcleo subtalámico, sobre todo con el ánimo de estimularlo, con estimulación cerebral profunda. Cuando estimulamos un blanco como el núcleo subtalámico, ¿qué expectativas puede tener el paciente de beneficio cuando ese es nuestro blanco, Julián? Mira, creo que esta es una discusión que hemos tenido en los últimos tiempos. De hecho, yo hace poco tuvimos una revisión de todos los blancos quirúrgicos, cuál es el más efectivo, cuál es el más eficaz o cuál es el más indicado para cada paciente, ¿no? Existió en su momento la eterna discusión si el núcleo subtalámico, globo pálido interno. Creo que actualmente la mayor parte de los centros ya hacen estimulación del núcleo subtalámico. Creo yo por las características del propio núcleo, el tamaño, y creo que es más amigable para hacer los parámetros de estimulación en seguimiento a largo plazo con los pacientes. No que el globo pálido interno no se pudiera hacer, pero es un núcleo más grande. Creo que la mejoría de los síntomas motores cardinales de la enfermedad en el núcleo subtalámico los tenemos cubiertos, como lo que el paciente habitualmente refiere, que es el temblor, la rigidez o la cinesia y la bradicinesia. Tal vez donde tendríamos un poquito de mayor dificultades, pero creo que en todos los blancos quirúrgicos son los trastornos primarios de la marcha que llegan a tener estos pacientes y que luego son complicados de manejar con la pura estimulación cerebral profunda, pero en porcentaje la mejoría de los síntomas motores es lo más relevante que podemos tener. Algo que mencionaste, y sí hay que aclarar, por lo cual ha adquirido importancia, sobre todo la evaluación prequirúrgica de sobre todo síntomas anímicos o de depresión de los pacientes, es que, bueno, se ha reportado, corroborado que la estimulación del núcleo subtalámico pues, puede conllevar como una comorbilidad, una alteración de la alteración del estado de ánimo, sobre todo exaltar la depresión de los pacientes o inclusive aumentar la misma, ¿no? Y inclusive pacientes que llegan a ideaciones suicidas. Pero es algo que todavía no está muy bien descrito y creo que tiene mucha relación con la localización del electrodo dentro del núcleo subtalámico. Sabemos que hay una parte límbica que tiene que ver con las emociones y la parte motora, que es la que nosotros queremos directamente influenciar con la neuromodulación. Pero sin duda ahorita el núcleo subtalámico no diría que es el blanco ideal, pero sí es el blanco más utilizado y en el que más estudios hay para la estimulación cerebral profunda. Doctor Armando Díaz Martínez, y en relación al globo pálido interno, ¿qué podríamos esperar de una estimulación efectiva en este núcleo, en el globo pálido interno? De hecho, este núcleo fue el primero que se utilizó para el Parkinson. Y la verdad es que yo pienso que es bastante efectivo, pero hay diferentes tipos de candidatos que pudieran ser para este tipo de objetivo, este target. Sobre todo, en mi parecer, son pacientes que tengan, eh, sobre todo, una expectativa no tan alta de que no vayan a bajar el medicamento, porque en este núcleo es difícil que el medicamento se baje en una gran proporción. Entonces, un paciente que tenga una expectativa muy alta de estar sin medicamentos, pues tal vez no sería un candidato ideal. Sobre todo es el paciente que tiene un predominio de rigidez
eh, responde muy bien la rigidez y que no tiene tanto temblor, porque en este núcleo el temblor no funciona, no lo podemos abatir tanto. Pienso que eso serían unas de las dos indicaciones actuales más eh, que más utilizadas para este núcleo. Y sobre todo que tengamos algún riesgo de que el paciente tenga, por ejemplo, alteraciones conductuales, ya sea con el medicamento, lo que llamamos el fenómeno de punding o estas, eh, eh, ahí se me fue la palabra, que tengan alteraciones de la conducta, que el paciente pues, sea muy impulsivo o de hipersexualidad que también se pueden presentar en algunos pacientes. La estimulación al núcleo subtalámico, hay reportes que pudiera exacerbar este tipo de conductas y estos los detectamos con las valoraciones neuropsicológicas y neuropsiquiátricas y hay algunos grupos que cuando tienen en las evaluaciones este tipo de factores predisponentes intentan la estimulación al globo pálido. Aunque hay muchos grupos actualmente utilizan el núcleo subtalámico y tampoco no hay grandes cambios, sobre todo en este tipo de pacientes con fenómenos de impulsividad o de hipersexualidad, pero a grandes rasgos serían los candidatos que pudieran ser candidatos a la estimulación del globo pálido. Hay muchos estudios que comparan ambos núcleos, núcleo subtalámico y globo pálido interno, y realmente todos son beneficiosos, van a mejorar los síntomas del temblor, de la rigidez y de la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento, y algunos mayor que otros, que tal vez el núcleo subtalámico es un poco más superior en cuanto a la disminución de medicamentos y el control del temblor, pero de ahí en más, cualquier núcleo pudiera funcionar. Y el globo pálido interno que también permite un mejor control de las discinesias no asociadas a los medicamentos dopaminérgicos, que puede eso agregarse como una de las indicaciones para apostar por este blanco o de las expectativas que puede el paciente tener cuando es ese blanco que se selecciona. En la actualidad, esta es una pregunta abierta para ambos, en la actualidad existe mucho interés por revivir los procedimientos de lesión cerebral. Son lesiones que destruyen un pequeño segmento del circuito del control motor en el cerebro de los pacientes con esta enfermedad, particularmente en aquellos en quienes el principal síntoma es el temblor. La talamotomía es una de las cirugías para esta entidad que se llevan a cabo desde hace muchos años, desde 1937, con el doctor Narabayashi en Japón. Existen reportes de esta cirugía y sin embargo en la actualidad se está retomando con herramientas nuevas que permiten identificar con más claridad los núcleos y hacer lesiones más precisas. Eh, esta cirugía lesional, particularmente la talamotomía, ¿tendría todavía un espacio para pacientes con enfermedad de Parkinson o lo podemos limitar solo a pacientes con otros tipos de temblores, no necesariamente asociadas a Parkinson? Pues yo creo, bueno, perdón, Rodrigo, yo creo que la cirugía ablativa o la cirugía lesional, como se quiera llamar, pues nunca se ha ido, pues siempre ha estado presente. Digo, la parte de la neuromodulación o la estimulación cerebral profunda, pues tomó su auge pues, a finales de los 90, principios de este siglo y cada vez ha ido creciendo más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta y considerar que es una terapia que pues es costosa, ¿no? Y que al final, pues, si el paciente no cuenta con los recursos, pues va a haber una limitación por la cual los pacientes puedan acceder a ella. Con respecto a la pregunta si la cirugía específicamente para mejorar el síntoma, y hay que aclarar esto, la parte de la neurocirugía funcional y parte de la cirugía de enfermedad de Parkinson es la mejoría de los síntomas transitorios o de alguna forma permanentes, pero la enfermedad va a seguir su curso. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es el síntoma que está discapacitando más al paciente. Digo, el temblor puede ser un síntoma muy evidente, pero no necesariamente el que más discapacita al paciente. Yo creo que específicamente en la enfermedad de Parkinson no consideraría como que la talamotomía fuera una
una herramienta efectiva para los síntomas del paciente, porque ya cuando el paciente se evalúa, hay otros síntomas ahí asociados, ¿no? Yo lo limitaría más para cuestión de temblor esencial, aunque el paciente tuviera una comorbilidad bueno, a lo mejor el temblor sí fuera muy discapacitante. Sabemos que los síntomas tremorígenos no son los mejores que se pueden controlar con la terapia farmacológica, y suponiendo que el paciente tuviera buen control de la rigidez y la bradicinesia con los medicamentos y el temblor no lo fuera del todo, bueno, ahí sí se podría considerar como una alternativa a algún procedimiento ablativo, ya sea en área subtalámica, en tálamo. Y bueno, ya de las técnicas, pues creo que es hablar en otro tipo de ocasión de cuáles son las más indicadas para cada paciente, pero bueno, es una herramienta más, como le decimos a los pacientes, que puede ser abordada para el manejo de su síntoma, ¿no? Sí, aquí mencionaste un punto muy interesante. Finalmente, la talamotomía tiene esa intención de mejorar el temblor, pero generalmente los pacientes referidos para cirugía en Parkinson no solamente tienen temblor, tienen otras manifestaciones que describió también Armando, tanto las fluctuaciones motoras asociadas con un off rígido de lentitud de movimientos, y la talamotomía solamente va a limitar su beneficio al temblor, ¿no? En ese caso, me llama la atención que ustedes, tanto al hablar del subtálamo con el lobo pálido, en los dos blancos que pueden estimularse, identificamos que también son buenos blancos para controlar el temblor de los pacientes con esta enfermedad. Para finalizar esta sesión de podcast, me gustaría, parte de alguno de ustedes, resaltar algún concepto que queremos llevarnos a casa, ¿no? El concepto más importante que defina el valor y la importancia de la cirugía en el paciente con enfermedad de Parkinson. Armando, empezamos contigo. Y bueno, yo quisiera pues recalcar lo que ya mencionó el doctor Julián Soto, que es que la cirugía no cura la enfermedad, va a tratar los síntomas, tratar de paliarlos, aminorarlos, sobre todo lo que es el temblor, la rigidez o la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento, y que pues aclarar también que por más medicamentos que se tengan, ya se ha demostrado que el paciente que es candidato va a tener una mejor calidad de vida, así tenga 5 o 6 medicamentos, realmente la cirugía va a mejorar su función, la estabilidad de los medicamentos y también va a hacer que que la enfermedad sea un poco más estable, haciendo que la cantidad dopaminérgica o esta función que está afectada eh, no disminuya tan rápido. Es por eso que los pacientes que entren al protocolo de valoración y que al final de toda la evaluación eh, se dictamine que el paciente es candidato, lo mejor es de que el paciente se opere, porque ha pasado a pacientes que al final de cuentas terminan la evaluación y solamente, bueno, quería saber que era candidato y ya, pero no se operan, o por algunas otras condiciones, pues no terminan en cirugía. Yo creo que es una muy buena herramienta que cada vez está más al alcance de todos aquí en México y pues nada más. Perfecto. Doctor Julián Soto. Julián. Pues yo creo que antes que nada caracterizar que es una enfermedad de múltiples síntomas, que lo más importante es la selección del paciente y que el paciente esté consciente de que puede haber una mejoría con estos procedimientos, pero sobre todo en la adecuada selección del caso y las expectativas en cuanto al porcentaje de mejoría que puede tener. Por eso es la importancia de valorar todos los factores concomitantes, como la comorbilidad que tenga, las alteraciones cognitivas que pueda llegar a tener el paciente, alteraciones del estado de ánimo, que también pueden modificar un poco el curso de la expectativa de la mejoría del tratamiento. Pero en fines prácticos, para sintetizar, yo creo que lo más importante es la adecuada selección del paciente y que el paciente esté consciente que puede ser un buen candidato o un mal candidato, que también puede existir, ¿no? Puede haber el paciente que tenga toda la intención de tratarse quirúrgicamente, pero no ser el mejor candidato y eso pues no tener un buen resultado con la terapia, ¿no? Exacto. Yo creo que el resumen más concreto es el que ustedes han definido, ¿no?
Es una cirugía, la cirugía en la actualidad perfecta de Parkinson, hecha a mano de una gran cantidad de herramientas que la han vuelto efectiva, la han vuelto segura, pero no para todos los pacientes con la enfermedad. Entonces, creo que está claro que todos los pacientes candidatos, antes de definirse como tales, deben pasar por una evaluación preoperatoria rigurosa que incluye una evaluación neurológica que defina que el paciente responde correctamente a los medicamentos dopaminérgicos, evaluaciones que se extienden a la esfera neuropsicológica y neuropsiquiátrica para poder analizar con más claridad las expectativas que pueden generarse al ofrecer un núcleo o el otro para ser estimulado, núcleo subtalámico, el lobo pálido interno, como los núcleos que se utilizan con mayor frecuencia en la actualidad. Agradezco mucho el tiempo al doctor Julián Soto Adán, neurocirujano funcional adscrito y coordinador de la red de cirugía funcional en el Hospital General de México, en la Ciudad de México, al doctor Armando Díaz Martínez, neurocirujano funcional adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario en Nuevo León, en Monterrey. Yo soy el doctor Rodrigo Mercado Pimentel, neurocirujano funcional. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes.